Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, sí, sí se la escucha. Entonces, bueno, nuevamente gracias porque realmente tuve inconveniente y mañana no podía estar a las 11 en un lugar con internet, entonces por eso le solicité este cambio. Entonces vamos a tratar de hacer una clase un poco más ágil, ¿sí? Para después continuar el día martes. Entonces yo voy a hacer un print screen, pero todavía no puedo poner la lista. Así que déjenme un segundo. Listo, y sí, entonces, viendo el calendario de clase con ustedes, tenemos un trabajo final, ¿no es cierto? Ya les envié, ¿verdad? Por confirmar. Sí, Inge, el del EPANET. Ya, perfecto, sí, la del EPANET, exacto. Listo, entonces, vamos a continuar con un poco de lo que es alcantarillado, todavía las bases, después continuaremos ya con lo que es los tipos de alcantarillado y sus bases de diseño. Si se recuerdan, terminamos en esto, en donde decíamos cuáles son las consideraciones para un diseño de un sistema de alcantarilla, ¿no es cierto? Entonces, recuerdan, con lo último que terminamos la anterior clase, es que cuando tenemos un alcantarillado combinado, nosotros continuamos con el mismo sistema de alcantarillado porque suele ser caro y difícil cambiar. Entonces conversamos un poco de lo que sucedió aquí en Ecuador, de todos los problemas que se generaron cuando se hizo toda la ampliación de los grandes colectores y que no se aprovechó para hacer una división de alcantarillados. Entonces, lo común es que en ciudades antiguas se maneje el alcantarillado combinado, o también en algunos casos en zonas altamente pobladas donde puede ser difícil la generación de dos alcantarillados, ¿sí? Y obviamente cuando tenemos demasiada agua servida, que este es un caso bastante raro, podríamos decir. ¿Por qué? Porque las aguas servidas normalmente son 1 a 8 o 1 a 10 veces menores que las aguas lluvias. Entonces, a menos que sea en una ciudad con muy poca cantidad de lluvia, suele ser una situación difícil de cumplir. Igual hablábamos, cuando se tiene un sistema nuevo, se recomienda que sea el alcantarillado separado por la cuestión contaminación y la necesidad de plantas depuradoras más pequeñas. Entonces, estas son las condiciones en las que se presenta la tubería. Tubo lleno. ¿Qué creen que pasa cuando se genera la situación de tubo lleno en un alcantarillado? ¿Qué me dice Jason Kimbit? Existe demasiada presión. ¿Existe demasiada presión? Sí, en esencia decimos ya solo con que exista presión se vuelve preocupante. ¿Por qué se vuelve preocupante tú, no, Jason? Primeramente porque vamos a tener problemas en la tubería. Y segundo, también como va a ser aguas residuales, va a provocar gases y esos gases también perjudican a la circulación del flujo. Bueno, una parte sí, ¿no es cierto? Llegamos a tener presión y las tuberías de alcantarillado no están hechas para soportar presiones, solo presiones muy bajitas.
Entonces, de una ya podemos generar fisuramiento. Y por otro lado, su compañero habla de los gases. Los gases normalmente no generan problemas en lo que es la circulación del flujo, pero los gases suelen generar daños en la tubería, especialmente cuando esta tubería es de hormigón. Entonces, en ese caso hay que tener bastante cuidado, porque los gases empiezan a generar que se vuelva como una pasta el hormigón. Entonces, si ese hormigón ya antiguo se somete a algo de presión, va a colapsar directamente y eso ya se convierte en un problema importante. Tal cual como lo que pasó en el trébol, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando se hizo el socavón del trébol, ¿qué pasó? Teníamos esa conducción, ese paso tipo alcantarilla por bajo de la zona del trébol, que era un relleno. Entonces llegó un punto en que colapsó ese sistema y se empezó a socavar el conducto que era de hormigón hasta que se abrió y se fue todo el relleno que había encima. Entonces ese puede ser el peligro cuando no hay un buen control y se deja que los alcantarillados lleguen a contar como tubos llenos. Por otro lado, tenemos un tubo parcialmente lleno cuando está por arriba de la mitad y un tubo parcialmente lleno que está por debajo de la mitad. De estas dos, ¿cuál creen que sería la mejor opción para alcantarillado y por qué? ¿Qué me dice Raúl Molina? O sea, en alcantarillado sería mejor que los sedimentos se queden en la parte de abajo. ¿Y cuál de las dos opciones generaría que se acumulen los sedimentos en la parte de abajo? Sería la C, porque ahí, o sea, el agua tendría flujo libre y los sedimentos estarían en la parte de abajo. Y en el caso B, ¿por qué podríamos decir que los sedimentos están en la parte de arriba? ¿Qué creerías tú ahí? O sea, en la parte B estaría también parcialmente lleno por el nivel del agua, hasta la mitad de arriba. O sea, también se podrían quedar los sedimentos. ¿Ya? Lo Sí, más ¿no es cierto? eficiente, A ver, antes de que sigas, ¿de qué crees que dependa que se acumulen o no los sedimentos aquí? del nivel del agua casi sería. ¿Por qué del nivel del agua? O sea, el agua va a ir con una cierta velocidad, entonces va a arrastrar los sedimentos. Exacto, entonces, ¿de qué dependerían los sedimentos? La acumulación de sedimentos. De la velocidad del agua. Exacto, de la velocidad del agua. ¿Y de qué depende la velocidad en flujo libre? De la o sea, bueno, de la cantidad de agua que transporte. ¿El caudal? Sí. A ver, hasta cierto punto sí, pero ¿qué es lo que más influye en la velocidad del agua en flujo libre? La presión. No hay presión, ojo, no puede haber presión en flujo libre. ¿Pendiente? Exacto, la pendiente que le damos al canal. Entonces luego vamos a ver que se requiere que tengamos pendientes mínimas, donde lo más común es el 2%, y eso lo van a escuchar bastante en su vida profesional. Mantengan pendientes del 2%. ¿Por qué? Porque es la pendiente más recomendada para tener una velocidad mínima que pueda generar arrastre de los sedimentos. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dicen? ¿Han escuchado a alguien hablar de la pendiente del 2%? Sí, en sanitaria, pero más era para agua potable que escuchábamos sobre la pendiente. ¿En qué casos les hablaba? O sea, la pendiente mínima que tiene que tener para que no exista... se me fue el término, no me acuerdo. Bueno, en esencia hablamos de socavación y también en algunos temas podría ser en tanques. En tanques se requiere que el fondo tenga una pendiente mínima del 2%. ¿Para qué? Para que pueda llevar los sedimentos a un solo sitio, ¿cierto? Entonces en el fondo se genera una pendiente y esos sedimentos se van a mover hacia un solo sitio. Lo mismo en
desarenadores, desripiadores, en canales de purga, en un montón de obras se pide el 2%, porque se dice que es una pendiente que genera una velocidad suficiente para lo que es el movimiento de los sedimentos. Y después vamos a ver que también existe unos diagramas en donde en función del tamaño del sedimento que queremos mover, nosotros podemos determinar qué velocidad va a generar ese movimiento y obviamente nosotros podemos eso relacionarlo con la pendiente. Entonces, debemos tener una pendiente mínima para que genere una velocidad suficiente para llevarse los sedimentos. Y después vamos a ver que también en algunos casos existen pendientes máximas. ¿Por qué creen? Porque no debe superar cierta velocidad, si no se va a producir, o sea, bueno, la tubería se va a llenar y va a producir altas presiones. Bueno, no va a haber presiones, pero Exacto, no debería haber presiones, entonces no va por ahí. Erosión, tú. el desgaste que va a tener. Por un lado, desgaste o erosión en el conducto, perfecto. Y por otro lado, porque si la pendiente en algunos casos es demasiado grande, y estos son sedimentos, llega un punto en que el agua empieza a saltar los sedimentos y no se los lleva, ¿sí? Pierde ya esa posibilidad de llevárselos. Entonces, también por eso existe una limitación en cuanto a pendientes máximas. Entonces, ahora sí, continuando, Paul, me decías, ¿cuál de las dos opciones te parece mejor para trabajar? O sea, en el sistema de alcantarillado, como vimos antes, no trabaja totalmente a flujo, o sea, no trabaja todo el diámetro de la tubería, entonces sería el B. ¿Ya? ¿Y por qué el BP? Si te dicen, usted diseña un alcantarillado, ¿preferirías que ese alcantarillado tenga un nivel de agua sobre la mitad o bajo la mitad? Sobre la mitad para que siempre existe el flujo del agua. Siempre exista, bueno, sí, puede ser. Y también para que no se acumulen demasiado los sedimentos. Bueno, pero hay que tener en cuenta que eso también va de la mano con la pendiente, ¿no? Que es la que nos da la velocidad. Claro, es que de ahí trabajar bajo la mitad también sí podría ser, pero bueno, ahí los sedimentos vamos a tener un poco más de acumulación, independientemente de la pendiente. Puede ser. Y en cuanto a costos, ¿cuál crees que sea más eficiente? O sea, puede ser lo mismo. Podría ser lo mismo. A ver, alguien que le ayude. ¿Qué me dice Daniela Bellas? Creo que recomendaría la opción B porque en la opción C ya estaría como sobredimensionada, no estaría trabajando como debería ser. ¿O no? Sí, perfecto. Por ahí podría ir, ¿no es cierto? Podríamos hablar desde cierto punto de vista de un sobredimensionamiento. ¿Por qué? Porque el tubo está ocupando solamente una parte baja de la sección. Entonces, siempre que hablamos de sobredimensionamiento, hablamos de un incremento de costo, ¿sí? Entonces, normalmente la recomendación es trabajar con una sección parcialmente llena sobre la mitad de nuestra sección circular. Y normalmente, ya vamos a ver eso luego, pero la sección de máxima eficiencia, o sea, la sección, más bien dicho, el nivel de agua que más caudal va a llevar, no es el canal, el canal 100% lleno, sino por lo general entre un 91 a un 94% del total lleno. Entonces siempre hay que tener en cuenta que este total lleno estaría diseñado para condiciones críticas, o sea, para el caudal de diseño máximo que vamos a manejar. Entonces, sí está claro cuál sería la razón para irnos por este canal parcialmente lleno sobre el nivel de agua, del nivel central del agua. ¿Qué me dice? Sí. Todos. Bueno, espero que sí. Entonces hay varias ecuaciones que vamos a ir viendo
tenemos para el flujo parcialmente lleno que si este de acá es nuestro ángulo teta, el seno de teta sobre 2 va a corresponder a t sobre 2 sobre d sobre 2, siendo t sobre 2 este ancho de aquí y el diámetro sobre 2 el que tenemos acá, ¿no es cierto? El coseno va a ser la distancia x, el coseno de teta sobre 2 va a ser la distancia x sobre el diámetro sobre 2. Entonces el coseno de teta sobre 2 va a ser igual a 1 menos 2b sobre el diámetro. ¿Sí? Teniendo en cuenta que d minúscula es de esta altura de acá que se conoce como calado. ¿Sí? Entonces el calado es la altura de agua que vamos a tener en nuestra alcantarilla. Y lo mismo se refiere al calado de ríos, al calado de canales abiertos, rectangulares, trapezoidales, etc. Pues ten en cuenta que cuando se hable de calado es la altura que tenemos de agua. Y el área del agua, en este caso, va a ser igual al diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo phi menos el ángulo phi. A veces se le pone teta y otros le ponen beta, por eso vale la pena mencionarlo. Y el perímetro mojado va a ser el diámetro por el ángulo phi sobre 2. Tenemos que t, el valor de t, recuerden este ancho de acá, va a ser igual a d por el seno de phi sobre 2, y lo mismo, x va a ser d sobre 2 por el coseno de phi sobre 2. El área que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, va a ser el diámetro por el seno de phi sobre 2 por el diámetro sobre 2 por el coseno de phi sobre 2. Y todo esto sobre 2. Y el perímetro hidráulico que nosotros vamos a manejar para este sistema va a ser d sobre 4 por 1 menos el seno de phi sobre phi. Entonces estas ecuaciones les pongo aquí para que sepan de dónde salen, porque a veces van a aparecer, a veces se van a generar y suelen generar ciertas dudas. Entonces, vamos a utilizar normalmente para flujo libre la ecuación de Manning. Ustedes recuerdan en hidráulica general se encuentra la ecuación de Chessid, varias ecuaciones más, en algunos casos se aplica Darcy-Weisbach también, y existen varias ecuaciones que son de uso mucho más específico, pero bajo condiciones normales nosotros vamos a decir que la ecuación de Manning es la ecuación más utilizada. Esta ecuación es una ecuación empírica. Esta fórmula se usa también en tuberías para canal circular parcial y totalmente lleno, ¿sí? Donde normalmente el canal lleno de manera parcial es la utilización más común de estas fórmulas. Uno de sus inconvenientes es que solo cuenta un coeficiente de rugosidad, o solo toma en cuenta un coeficiente de rugosidad que se obtiene de manera empírica y no toma en cuenta la variación de la viscosidad por temperatura. Entonces, normalmente siempre se genera esta duda, ¿sí? ¿Por qué creen? Cuando hablábamos de conductos a presión no teníamos una duda acerca de la temperatura del agua, porque normalmente se maneja entre 10 a 15 grados bajo líneas normales. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Juan David Valadez. Lo que se refiere a la fórmula, a la ecuación de Manning en este caso. ¿Por qué se genera ya una duda o se pone la duda ahí de la temperatura, la variación de viscosidad por temperatura? Quizá puede ser por todo el contenido de desechos que hay en este tipo de sistemas de alcantarillado. Por todos los desechos, perfecto, sí. Y también porque cuando estamos en zonas calurosas, en zonas de temperatura alta, normalmente el agua
va a estar en contacto con el pavimento. El pavimento en algunos casos puede estar caliente y vamos a tener un incremento de temperatura. Entonces, eso genera también ya una variación de lo que es la viscosidad del agua y ya se genera una cierta duda acerca de qué pasa con la ecuación de Manning, porque la ecuación de Manning no considera esta variable. Entonces, ese es un problema que en algunos casos se puede generar. Y de ahí nos dice que las variaciones de este coeficiente por la velocidad se las tome en cuenta, aunque se utiliza un valor constante. Entonces ahora, algo que sí suele suceder es que cuando hablamos de alcantarillado se produce después de un tiempo variaciones en lo que es la ecuación el coeficiente de Manning para la ecuación de Manning. ¿Por qué creen que se producen estas variaciones? ¿Qué me dices, Javier Boal? Eh, Podría ser para poder acercarse un poco más a lo que es la realidad, a lo que estaría pasando dentro con el fluido que está circulando ahí. ¿Y qué podría pasar con el fluido que está circulando ahí? Podría haber una variación de lo que es la velocidad y también un incremento del caudal. ¿Y por qué? ¿Pero por qué incremento de caudal y variación de la velocidad? A ver, explíquenos un poquito. Puede ser por lo que como se encuentra más viscoso o sea, hay una mayor viscosidad del fluido, tendería a recorrer no tan fácilmente. Más o menos no me acabas de convencer, pero ¿eso qué tendría que ver con el coeficiente de rugosidad? Perdón, Inge, no lo escuché bien. ¿Qué tendría eso que ver con los coeficientes de rugosidad de Manning? Podría generar mayor desgaste. Podría generar mayor desgaste. Podríamos hablar de eso, sí. ¿Y qué más podría pasar? Por un lado, el desgaste, ya se empieza a generar desgaste en el material y eso variaría el coeficiente de Manning, perfecto. ¿Y qué más suele pasar? ¿Qué más crees que puede pasar? Aumentaría el calado de lo que circule por ahí. Necesariamente, ¿por qué va a incrementar el calor? Pues bien, si varía el coeficiente de Manning por desgaste, va a incrementarse la velocidad y bajaría el calor. Entonces, Pero no. no se acumularían más sedimentos. Es que normalmente el desgaste lo que tiende a hacer por velocidad genera de lo que teníamos cierta rugosidad, esta rugosidad va a ir bajando, ¿no? Lo que sí puede pasar, y eso quiero que lo tengan claro, es que se empiece a acumular todas esas partículas de las aguas servidas en estas rugosidades o porosidades, y eso también va a generar una variación en el coeficiente de Manning. ¿Sí está claro eso? Sí, que ahí sí ya entendí. Eso es lo importante. Entonces, normalmente hay variación del coeficiente de fricción a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros debemos estar preparados para ver qué condiciones se podrían dar. Y obviamente, si la variación es para abajo, o sea, si el coeficiente de rugosidad disminuye, se vuelve más liso el conducto, entonces, de esa forma, nosotros tenemos una disminución del calado por un incremento de velocidad. Entonces, esta es la ecuación típica de Manning, que la mencionamos como ecuación para flujo permanente y uniforme. ¿Todos tienen claro qué significa permanente y uniforme? Caudal constante. ¿Perdón? Caudal constante. Caudal constante, permanente, perfecto. ¿Y uniforme? ¿Qué me dicen? Eso es básico en hidráulica.
las líneas de flujo son paralelas ¿Paralelas a qué? a la dirección del fluido y entre ellas. A la dirección del fluido hasta cierto punto. En esencia, que las líneas son paralelas al fondo que tienen, ¿sí? Y por ende, la velocidad es constante, ¿sí? Si hablamos de un flujo permanente, caudal constante y uniforme, la velocidad es constante. Produce un flujo así. ¿Sí está claro? Porque recuerden, en hidráulica ustedes ven el flujo gradualmente variado, donde ya se tiene un flujo con velocidad variable, ¿no? Y tenemos aquí las ecuaciones para tubo lleno. Velocidad es igual a 1 sobre el mano por radio hidráulico a la 2/3, que equivale a diámetro sobre 4 a la 2/3, y por la gradiente de energía a la 1/8. ¿Sí está claro por qué es el radio hidráulico diámetro sobre 4? Sí, que sale del área sobre perímetro. El área O para sea, de perímetro ópera. para una sección circular, ¿no es cierto? Entonces de ahí nace esta relación. Ahí pueden comprobarla de igual forma. Y podemos decir que se convierte en esta ecuación, la velocidad es igual a 1 sobre n por diámetro, diámetro sobre 4 por 1 menos el seno del ángulo sobre 4 todo a la 2/3 por 1 sobre. Esto en el caso ya que nosotros tenemos un tubo parcialmente lleno. ¿Sí? ¿De dónde das esto? Pues de la misma ecuación, simplemente generando la transformación en función del ángulo phi. Entonces esta ecuación es importante, se vuelve larga y por eso luego vamos a ver que se encuentran tablas para eso. Entonces, hablando del coeficiente de Manning, sabemos que depende del material, que no existe una variación hasta que la relación de calado sobre diámetro sea menor al 15%, entonces se puede asumir que en esas características se genera una situación constante. Nos dice y se recomienda, ¿sí? Esto es una situación a evaluar, es una recomendación que n siempre sea menor a 0.013, ¿sí? Y en realidad, no en muchos casos se cumple porque en el hormigón, por ejemplo, llegamos hasta 0.017 en algunos casos, entonces hay que tener cuidado con eso. Esto es por la posibilidad de acumulación de partículas. Nos dice que cuando el calado es menor a 0.5, la velocidad del flujo es menor que si estuviera llena la tubería. Entonces, en esencia, ya vamos a ver cómo se comporta el flujo en una tubería, pero cuando tenemos poco flujo, a veces se produce menor velocidad que cuando está llena la tubería. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta para la posibilidad de generar sedimentos, enfocado a lo que comentábamos antes. Y nos dice que en algunos casos, esto también vamos a ver en qué casos, cuando el calado es mayor a la mitad, esta es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que la velocidad es mayor a cuando está llena, lo que les decía. Cuando está llena no tenemos la velocidad máxima, sino cuando tenemos un porcentaje entre el 91 y el 94% más o menos. Esas son las secciones de máxima eficiencia para el transporte del agua. Entonces, el caudal máximo lo obtenemos cuando tengo el 94% del diámetro, ¿sí? Y la velocidad máxima cuando tenemos el 81% del diámetro, hablando en un porcentaje respecto al diámetro total. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Laura Chiriboga? ¿Estamos claros con esto?
Sí, A ver, explícame entonces a qué me refiero con el caudal máximo y velocidad máxima. Laura, como dice que depende del diámetro y que por ende no está llena la tubería. ya, pero ¿a qué me refiero con velocidad y con caudal máximo? ¿Cómo? O sea, ¿Qué me dices? mm, ¿Ah? Pues ¿por qué me dicen que está claro y no me pueden responder una pregunta? sí, o sea, o sea, creo que se refiere a que el 94% sería como que el caudal, es que no sé cómo explicar, A ver, trata. no sé cómo explicarle. Pero trata, que no necesito una explicación de alguna forma. Sí. Es Ojo que que yo esto es entiendo que hidráulica está, general. o sea, el 94% de la tubería estaría ocupada por el agua. O sea, es que no sé cómo explicar. Ya, ¿y por qué se genera un caudal máximo cuando el 94% no de la tubería, sino del diámetro está ocupado por el agua? Perdón, dije, me repite. ¿Por qué crees que pasa eso? Que hablamos del caudal máximo con un 94% y de la velocidad máxima con un 81%. Para que no exista, tal vez se dé una velocidad muy alta y aparte de eso que no haya presión. Bueno, si está lleno el 81% y el 94% no va a haber presión. Entonces, Ujú, explícame, ¿por qué se da eso? Esto es hidráulica general, ¿no? para que no sea presión. No sé. ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Quién le ayuda? Que no. ¿Qué me dices, Laura? O sea, lo que yo decía. ¿Ah? No dije, o sea, lo que le dije era lo que yo creía, pero no sé, en verdad. Entonces no me digan que sí entendieron cuando no me responden una pregunta. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos un análisis de cómo se comporta el caudal con respecto al diámetro, nosotros no vamos a tener que cuando, al calado, más bien llamémosle, como un porcentaje de D, no vamos a tener que cuando tengamos máximo llenura, o sea, o máximo calado, vamos a tener máximo caudal, si no se comporta de una forma más o menos así. Entonces, aquí nosotros tenemos una zona donde es el caudal máximo y esa zona corresponde al 94% de la altura total de la alcantarilla. ¿Sí? Y lo mismo sucede con la velocidad. Esto se debe a la influencia de lo que son el contacto con las paredes y la generación de fricción en el sistema. ¿Sí está claro ahí? Sí, ahí está claro. Ya, entonces, cuando el calado es menor al 81% del diámetro, ¿sí? Aquí es del diámetro todo, el caudal eh, del flujo es menor que si estuviera llena la tubería. Entonces, este es un punto crítico porque de este punto para abajo el caudal va a ser menor
en todos los casos hacia arriba, cosa que no sucede desde 94 para arriba. Nos dice que cuando el calado es mayor al 81%, el flujo va a ser mayor que si estuviera lleno la tubería. Entonces se genera ahí esa influencia. Ya luego vamos a verlo con un gráfico para que entiendan de forma. Aquí les he puesto una discusión para revisarla de forma rápida acerca de los valores del coeficiente de Manning, en donde nosotros tenemos estos problemas. ¿Sí? Primero, nosotros tenemos que dar un curso de agua existente. Al calcular el caudal, nosotros aplicamos la fórmula de Manning y necesitamos determinar el coeficiente de Manning. Y por otro lado, nosotros debemos considerar cuál es el revestimiento que va a tener el canal y vamos a determinar un coeficiente de Manning para asignarle. Ahora entonces, nosotros vamos a ver que para el coeficiente Manning encontramos normalmente los valores en tablas, que se llaman valores usuales o valores normales. Pero también es normal que encontremos varios factores que modifican este valor original. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se generan estas modificaciones? Pues por varias situaciones, como vamos a ver aquí adelante. Entonces, no depende solo de la aspereza de la superficie, sino también de las curvas, por ejemplo. Si se generan curvas en un canal, el coeficiente de rugosidad va a variar, ¿sí? Entonces, se genera un incremento de la resistencia, ¿sí? Y esto conlleva a que varíe el coeficiente de Manning. La vegetación, si se llega a producir vegetación, en nuestros casos de alcantarillado no es común, pero créanme que en algunos casos, cuando no hay mucho flujo, suele pasar, puede generarse una alteración de los valores para la rugosidad. Entonces, hay que tener en cuenta que puede generar variaciones de hasta el 50% en el coeficiente. Por otro lado, las irregularidades también pueden generar una influencia importante. ¿A qué nos referimos con irregularidades? Ya cuando hablamos de canales de tierra, pues a que no hay una sección constante, una sección normal, común. Y esto también puede suceder en el alcantarillado porque, por ejemplo, cuando no existe un buen prefabricado, se suele presentar, por ejemplo, en los canales de hormigón, un filo para la unión, y a veces este filo no es demasiado bien hecho, entonces se genera una transición, y esto también provoca que se produzca una injerencia en el valor del coeficiente de Manning. Entonces, cuando tiene transporte sólido, que es lo que sucede en un alcantarillado, se puede agravar este hecho porque estos filos pueden acumular los sedimentos o los sólidos y eso genera influencia en lo que es la fricción dentro del canal. El tirante del agua también influye, ¿cierto? Conforme se incrementa el tirante del agua, nosotros tenemos que la rugosidad relativa disminuye y por ende también disminuye el coeficiente de Manning. Entonces, no es lo mismo trabajar con un canal casi lleno que con un canal casi vacío, porque sí se va a generar una diferencia del coeficiente de Manning. Entonces, ¿qué sucede? Se genera esta ecuación de Cowan, en donde Cowan dice que el valor de Manning debe considerar ciertos factores como los que nosotros analizamos. Entonces, n sub 0 dentro de esta ecuación corresponde al valor básico, o sea, al coeficiente que encuentran ustedes en las tablas. N sub 1 corresponde a un valor adicional que tome en cuenta las irregularidades. N sub 2 corresponde a un valor que tome en cuenta las variaciones en la forma y en el tamaño de la sección transversal. N sub 3 toma en cuenta las obstrucciones que se pueden generar, en nuestro caso, acumulación de sedimentos. N sub 4 toma en cuenta la vegetación, que esto suele ser raro en el alcantarillado.
Y todo esto se multiplica por M5, que es un factor que toma en cuenta los meandros, que nosotros no lo consideramos, porque los meandros ya vienen en lugares o en secciones de flujo libre donde se produzca una variación de la curvatura o una generación de curvas, nos bien dicho, y eso no es común en lo que son alcantarillados. Entonces, ¿qué nos interesa de esta ecuación? N sub 0. Las irregularidades podríamos tener que tomarlas en cuenta. Las variaciones de forma y tamaño, en algunos casos también. Obstrucciones, lo mismo. La vegetación no suele ser un problema y los meandros tampoco. Entonces, de esta forma podemos ver que con el tiempo sí se puede generar una variación del coeficiente de menos y cómo hizo esta ecuación para poder demostrar. Aquí les he puesto ciertos factores. En general, para canales habrá que ver cuáles se nos asemejan a lo nuestro. Entonces, aquí tienen la superficie del canal, que esto ya es M sub 0, que eso lo vemos de la tabla. La irregularidad, como tenemos ir suaves, pequeñas, moderadas o severas, generan un coeficiente Manning, hablando de suaves alrededor de 0, mientras que para los otros valores ya se presentan variaciones para Manning. La variación de la sección también, si hay una variación gradual, ocasional o frecuente, también se la debe incluir. El efecto de una obstrucción, también en función si es despreciable, menor, apreciable o severo, tienen sus valores. La vegetación, que como dijimos, no suele ser un problema, y los meandros tampoco. Pero vemos que sí puede haber variación para los coeficientes de Manning. Yo les diría que en lo que es alcantarillado, esta afectación puede generar variaciones importantes. Entonces tenemos las ecuaciones para flujo crítico en canales circulares parcialmente llenos. Vamos a dejarlo como una ecuación porque quiero continuar con otra parte. Pero la energía mínima que vamos a tener va a ser igual a Y más el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado por 2 veces la gravedad, que corresponde a ¿qué? Velocidad. A la carga de velocidad, no a la velocidad. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Entonces, este se le conoce como calado crítico, que sería el calado en flujo crítico. Y ahí, si se genera una derivación respecto a Y, tendríamos que el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área crítica al cubo, multiplicado por T sub C, que es el ancho de la superficie del agua, ¿sí? Es igual a 1. Y ten en cuenta que A sub C es el área crítica. Entonces, hacemos un paréntesis ahí para ver el flujo en canales parcialmente llenos, en donde nosotros sabemos que si tenemos una estructura cerrada, se va a comportar como un canal abierto, ¿sí? Y en función de lo que hemos visto, vamos a ver cómo se comporta este sistema. Listo, entonces, ¿cuáles son las condiciones, según lo que hemos hablado, para tener una velocidad máxima en un tubo parcialmente lleno? Consideramos nuevamente D, el radio R y el tirante. En algunos casos, como les decía, vale la pena mencionar que viene dado como Y, el tirante o calado. En otros viene dado como D, en otros como H. Entonces vale la pena que tengan eso claro. Entonces aquí les he puesto las ecuaciones de una forma como que más amplia. Entonces si nosotros encontramos la relación Y sobre D, que era D sobre D, la cual da la máxima velocidad para el flujo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que A sub B corresponde a la superficie libre y θ es el ángulo. En función de lo que ya vimos antes, aquí les pongo de manera más detallada las ecuaciones. Como les digo, porque sé que a veces esto genera un montón de dudas. Y aquí tenemos en cuenta que para Manning o Shesir, nosotros, si trabajamos en función de la velocidad media, vamos a tener que la velocidad media, ¿no es cierto?, va a tener una pendiente K, en este caso, ¿sí?, por el valor de R,
que es el radio que tenemos ahí, a la x, en donde x depende de la ecuación empleada. ¿Por qué les menciono a Shesi? Porque Shesi solía ser la ecuación más utilizada antes de que Manning haya desarrollado su ecuación. Entonces, en esencia, nosotros hablamos de la velocidad máxima para un ángulo θ de 257 grados con 27 segundos, 27 minutos y 10 segundos. ¿Sí? Todo esto nace de una derivada en función del ángulo θ para encontrar el máximo. Y este ángulo es el que yo les mencionaba, que corresponde al 81% del diámetro total. Entonces, de ahí sale esta razón para decir que la velocidad máxima se produce en una relación de calado sobre diámetro total del 81%. Y lo interesante es que esto es independiente de la ecuación que se utilice, ya sea la ecuación de Shesi o ya sea la ecuación de Manning. Esta es una parte teórica que vale la pena que sepan de dónde sale, ¿sí? Porque a veces se encuentran variaciones de estas ecuaciones en muchos libros, entonces vale la pena que las tengamos claras. Y después, si queremos sacar cuál es la relación de tirante sobre diámetro, o de calado sobre diámetro que produzca el caudal máximo, se genera también este análisis en función del área y del radio hidráulico para determinar que en la ecuación de Manning se mantiene una pendiente constante porque normalmente este es un valor que se asume en alcantarillado. Y también el coeficiente de Manning, como dijimos, se asume que suele ser constante. Entonces, el mayor caudal que vamos a tener va a corresponder a la mayor magnitud de la relación área por radio hidráulico a la 2/3. Entonces, en función de esto, si yo quiero determinar cuál es el caudal máximo, yo tengo que ver la relación área por radio hidráulico a la 2/3, cómo puede ser llevada al máximo. Entonces se hace una derivada en función de θ, ¿sí? Y se iguala a 0 para determinar el máximo. Y con toda esta ecuación que se forma aquí, nosotros obtenemos lo que ya vimos anteriormente, que para el caudal sea máximo, el ángulo θ sea de 302 grados y un poco más, que significa que este ángulo va a ser de 5.278 radianes. Y si nosotros ya enfocamos esto en función de la relación calado o tirante sobre diámetro, nos da que es el 93.8%. Entonces, el 94%. Entonces, podríamos que decir Y, que también es D, va a ser igual a el 94% del diámetro para generar el caudal máximo. Entonces, ¿sí está claro de dónde salen todos esos valores que veíamos? ¿Qué me dice? Sí. Sí. Ya, entonces, todavía es un poco complejo el análisis. Aquí hacen una comparación que es interesante solo para ver que si se utiliza la fórmula de Shesi, ya se produce una variación, no es como en la velocidad, es una variación mínima, pero con la fórmula de Shesi nos dice que tenemos el caudal máximo con el 95% del, de la altura total ocupada por el agua. Entonces ahí ya se genera una variación y es interesante, teniendo en cuenta que ahora lo que nosotros utilizamos mayoritariamente es la ecuación de Manning. Ahorita ya son las 6, tomamos unos 3 que 5 minutos, por favor. Ok.
Listo, entonces continuemos, por favor. Sí. Entonces, en esencia, es un poquito complejo toda esta relación de flujos y velocidades dentro de un alcantarillado, entonces por eso existe un método gráfico en donde nosotros podemos encontrar esto, que es lo que me referí. Este es el gráfico más típico que van a encontrar. Al lado izquierdo tenemos la sección de la alcantarilla, ¿no es cierto? Con los porcentajes de altura que van a irse copando por el calado del agua. Por ejemplo, aquí está el calado con un porcentaje de más o menos del 65% de la altura total o del diámetro total. Entonces, ¿qué encuentran? Estas tres gráficas. En la una, cómo se comporta el perímetro mojado, ¿sí? ¿Qué cantidad de perímetro mojado tenemos? En la otra, cómo se comporta el área que nosotros tenemos. Y después, cómo se comporta el radio hidráulico. Entonces, esta generación de curvas nos sirve para determinar las características del flujo en un alcantarillado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, por ejemplo, para esta pendiente de aquí, podemos decir, tenemos un perímetro mojado, ¿sí? De 0.6. Entonces aquí nos dice que tenemos el perímetro mojado sobre el perímetro mojado total. ¿Sí me siguen con eso? ¿Qué me dice? Inge, disculpe, ¿me podría repetir? A mí se me entrecortó un poquito. A ver, les digo que en esta curva tenemos estas características. Por ejemplo, el perímetro mojado. Vamos acá, 0.6. ¿Qué significa este 0.6? Que este perímetro mojado es igual a 0.6 del perímetro mojado total. ¿Cuál va a ser el perímetro mojado total? El que se genera cuando tenemos el total de la tubería llena de agua y corresponde a pi por diámetro, como ven aquí. ¿Sí está claro ahí? Sí, claro. Entonces lo mismo para el área y el radio hidráulico. Por ejemplo, el área en este caso sería más o menos 0.71 del área total, ¿no es cierto? Y esta área total va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Mientras que el radio hidráulico que tenemos aquí va a estar más o menos en el orden de 1.17, algo así, del radio hidráulico total. Entonces, el radio hidráulico total va a ser igual a diámetro sobre 4. Entonces, de esta forma se vuelve mucho más fácil calcular las características del flujo en una sección circular, tal y cual como las vemos aquí. Entonces, ya ven la utilidad. En vez de generar todas esas ecuaciones, se vuelve mucho más fácil utilizar esta gráfica. Entonces, por eso lo más común es encontrar este tipo de gráfica. ¿Sí? Acá tenemos una curva similar para flujo en canales. Eso es como lo presenta otro autor. Este autor es Arturo Rocha. ¿Sí? Este autor nos genera ciertos parámetros adicionales, como por ejemplo, él menciona AD, lo que se conoce en otros casos como IEH, que es la profundidad hidráulica. La profundidad hidráulica es la relación entre el área y el ancho del espejo de agua en el canal T. Entonces ya tenemos también la relación de D. Aquí hablando de D como un porcentaje del diámetro total. Tenemos Z, que Z también es una relación que algunos autores la usan, que va a ser igual al área por la raíz de la profundidad hidráulica. Entonces también tenemos una relación de Z sobre el valor de DO.
En este caso, maneja la ecuación como DO elevado a la 2.5, ¿sí? Debido a que este dato es el que se utiliza ya como base experimental. Después tenemos ya el área, el perímetro y el radio hidráulico como vimos anteriormente. Entonces les he puesto aquí para que vean que también hay otras ecuaciones y otras variables que se incluyen en estas gráficas y, por ejemplo, acá también el ancho del espejo de agua en función de TO. Es una forma un poco diferente al resto. ¿Por qué? Porque para un mismo, podemos tener un valor de TO, de T, para un D grande, ¿sí? O una Y grande, más bien dicho en este gráfico, y para una Y pequeña. Entonces se genera como un porcentaje del diámetro también. En esencia es exactamente el mismo gráfico. Y después, esta es la parte más importante, nosotros también encontramos este tipo de gráficos, en donde yo entro con la relación de Y o D sobre D, ¿no es cierto? Que es la relación entre el calado y el diámetro total, y puedo encontrar la relación entre caudales, la relación entre áreas, la relación entre, bueno, aquí diferencia cuando se produce un coeficiente de Manning constante y un coeficiente de Manning variable, una velocidad también constante y variable, de donde normalmente nosotros vamos a trabajar con la de constante, la de caudal constante y la de la velocidad constante, ¿sí? Entonces, lo mismo se suele incluir la relación de radios hidráulicos, tal cual como en las anteriores. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si nosotros aquí hacemos lo mismo que teníamos antes, nos damos, por ejemplo, la relación calado sobre diámetros 6, 0.6, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que para el coeficiente de Manning constante, más o menos vamos a tener que la relación caudal sobre caudal total es del 70%. Nos vamos a la velocidad y tenemos que la velocidad va a ser más o menos de 1.08 veces la velocidad máxima. Entonces, ¿sí me siguen cómo funciona este tipo de gráficas? Sí. Entonces, como decíamos antes, nosotros manejamos la velocidad máxima alrededor del 81% por aquí, ¿sí? En estas dos curvas de velocidades vemos el 81%, ¿no es cierto? Y para el caudal, nosotros nos enfocamos en que el caudal máximo se produce en esta zona de por acá, alrededor del 94%. ¿Sí? Entonces, como por eso vemos lo que les mencionaba anteriormente, que nosotros podemos generar estas relaciones sin ningún problema. Entonces, vale la pena que tengan estos cuadros y que los sepan utilizar. Esto es un poco de lo mismo, ¿no es cierto? Nos menciona que el 94% es la relación máxima de caudal y el 95% se utilizan los Shesed. Y también en los casos de que se mantenga constante, si se producen una variable, perdón, el coeficiente de Manning, si se producen ciertas variaciones. Lo mismo la velocidad máxima con el 81%. Y también se suele encontrar este tipo de cuadros en donde nosotros tenemos para el tubo lleno, cuál es el área, perímetro, radio hidráulico, el calado sobre el diámetro total, el ángulo que forma el flujo, ¿cierto? El ángulo teta o phi que llamamos nosotros, la relación de caudal sobre caudal, caudal máximo sobre caudal normal, y la relación de velocidad también sobre velocidad en ese punto, la relación de área sobre área total, perímetro sobre perímetro total y radio hidráulico sobre radio total. Son muy útiles estos diagramas porque nos permiten determinar de manera mucho más fácil cuáles son las características del sistema. Obviamente, si está el tubo lleno, el área es 0.785 por el diámetro al cuadrado. Si está el tubo lleno, el perímetro es 3.142 veces el diámetro, el radio hidráulico un cuarto del diámetro, como ya sabíamos.
obviamente en tubo lleno el calado es del 100% de la altura. Tenemos que el ángulo está en 160 grados, los pi radianes. La relación de todos los componentes va a ser igual a 1 porque están comparándose con la misma. Cuando tenemos caudal máximo, con la fórmula de Cauchy, el área de la sección transversal ocupa el 76.5% del diámetro al cuadrado, el perímetro 2.639 por el diámetro, el radio hidráulico ya sube a 0.29, se produce una variación, la relación de calado sobre diámetro total, el 94%, aquí tenemos el ángulo para teta, el valor de teta, hace mucho, el caudal máximo sobre Q sub O es 1.07, la relación de área sobre área máxima 0.97, perímetro sobre perímetro máximo 0.84 y el radio hidráulico sobre el radio hidráulico máximo 1.15. Entonces obtienen lo mismo para la fórmula de Cauchy, que se producen variaciones muy pequeñitas, y lo mismo para la velocidad máxima. Pero lo importante es que estos datos nos sirven para poder entender el funcionamiento de nuestro sistema, porque eso nos facilita comprender por qué rango deberíamos trabajar. ¿Sí me siguen con esto? ¿Sí estamos claros? Sí. Sí. Y después, bueno, lo mismo que ya decíamos, ¿no es cierto? Y se encuentran este tipo de gráficos también, en donde ustedes tienen relación de calado o tirante sobre diámetro total y van a obtener lo mismo. Área sobre diámetro al cuadrado, perímetro sobre diámetro, radio hidráulico sobre diámetro, para una gran variedad de relaciones de calado, como ven aquí. Me parece que acá en la siguiente tengo más. Sí, acá está el resto. Entonces tienen la variación desde 0 hasta el 100%. ¿Para qué creen que nos sirve este gráfico? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Manuel Atarigual. ¿Para qué nos sirve este gráfico? ¿O por qué podría ser útil o no es muy útil? Alvin, que disculpe, mi internet está un poco intermitente. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Para qué nos sirve este diagrama o este cuadro, más bien dicho, en donde tenemos relacionado todos estos componentes? ¿Crees que es útil o no? ¿Y para qué podría ser útil? Mm, mm, ¿Qué crees? no, Inge, no sabría. ¿Cuál sería tu idea, Pedro? Para, o sea, con una relación del diámetro nos ayuda para... ¿Para qué? ¿Qué creen? ¿Qué crees? ¿Qué idea tienes?
¿Qué me dices? ¿O no sirve para nada? Podría ser como valores referenciales. Valores referenciales, ¿pero para qué? ¿Para qué les usarías tú? A ver, ¿Qué crees? No sirve para nada. puede ser para un predimensionamiento, Inge, no estoy seguro. Como para un predimensionamiento. Porque en base, como usted nos mencionó, del 100% entre la relación de Y sobre D, ya tenemos un valor referencial entre cuánto debería ser el valor del área para el diámetro al cuadrado. En esencia, para poder hacer un análisis rápido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo tengo un diámetro de 350 metros? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la altura Y? Si yo manejo el 40% de altura, o el 60%, o el 70%, yo rápidamente ya puedo, mediante un cálculo, inclusive en una tabla de Excel, yo me puedo armar un cálculo en donde diga, listo, mi diámetro es 350, entonces ¿cuánto da directamente el área, el perímetro, el radio hidráulico? Y de esta forma, inclusive yo ya puedo tener todo mecanizado para obtener cuál va a ser el caudal. Entonces, la utilidad de este cuadro, esta tabla, es bastante importante dentro de lo que serían cálculos ya para la determinación de las características del canal, ¿sí? En esencia es lo mismo que hace un programa como H-Canales, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser la contraparte en un uso bastante más simple. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Ahí nos menciona también que se habla, y en muchos casos he pensado que el canal semicircular es el más conveniente por el punto de vista de eficiencia hidráulica. ¿Por qué? Porque es el más eficiente, porque la relación de perímetro sobre el caudal que lleva es mucho más alta. Entonces, en esencia, es el que genera una sección transversal óptima en función de la optimización del perímetro. ¿Sí? Eso como un comentario, porque si ustedes se ponen a hacer un análisis de eficiencia hidráulica, van a encontrar que la sección semicircular es la sección óptima para lo que es transporte de agua. Pero después de esta no se la utiliza porque es demasiado compleja ya en cuanto a la construcción. Entonces, bueno, aquí tienen las mismas ecuaciones. Vale la pena, no se olviden que T es el ancho del espejo de agua, ¿sí? Y se le puede determinar con esta ecuación de aquí, 2 veces la raíz del calado por el diámetro menos el calado. ¿Eh? Y lo mismo otra vez la ecuación para el ángulo. Pues vale la pena que las tengan porque son varias ecuaciones y a veces son un poco complejas. Lo mismo, estas ecuaciones son las que ya las vimos. Aquí tenía un ejemplo, pero voy a preferir enviarles otro ejercicio que tengo acá para que ustedes lo resuelvan para el día martes. Entonces, en esencia, estas ecuaciones son principales dentro del flujo en canales circulares. T es el ancho del espejo de agua, es el diámetro por el seno del ángulo phi sobre 2. El área del agua la tienen acá. Las ecuaciones de caudal para flujo crítico, ¿sí? Y la altura crítica del agua, que es la altura del agua de flujo crítico. Número de flujo viene en función de la altura hidráulica. Altura hidráulica, que es el área de la sección sobre el ancho de T, ¿no es cierto? Esto es T. ¿Sí? Y en esencia, nosotros decimos que el alcantarillado no se diseña con flujo crítico porque es inestable, es un punto de transición y se recomienda
que cualquiera sea el tipo de flujo que utilicemos, el número de flux sea menor a 0,9 o mayor a 1,1 para evitar entrar en la zona de flujo inestable, que es la zona de flujo crítico. Entonces, con esto yo quiero que haga un ejercicio simple para el día martes, donde nos dice que nosotros tenemos un colector de alcantarillado que drena agua de escorrentía con una velocidad de 2 metros por segundo. El colector es circular y con un diámetro de 2 metros. La profundidad del agua es de 50 centímetros y queremos saber el régimen de flujo, la profundidad crítica y la velocidad crítica. Sí, para ir entrando ya en estas situaciones. Copienlo. ¿Alguien alguna duda? ¿Qué me dicen? ¿Está claro? ¿Alguien alguna duda? Inge, cuando acaben de copiar, ¿podría poner, por favor, en la diapositiva donde se muestra cuál es el ángulo? ¿Cuál ángulo? El ángulo phi, el que estaba el que se debe usar en las ecuaciones anteriores, por favor. El ángulo, aquí te lo puedo dibujar. Si esta es la zona del medio, este va a ser el ángulo. Teta, ojo. Ahí, Inge, eso es a la mitad de la sección. Exacto. Lo mismo es para la sección llena, entonces en este caso, el ángulo va a ser este. ¿Sí? Por eso hablamos de cuando está llena, ocupa 360 grados. ¿Listo entonces? Listo entonces. Podemos quedar ahí. Este ejercicio no se olvide para el día martes, que tenemos clases. Un buen fin de semana para todos. Sí, buenas noches. Gracias, Inge. Pues, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.